Y regresamos con ustedes. Siempre tiempo de hablar, y miércoles me encanta porque es miércoles de Unción Plus, en donde a usted le damos a conocer todo lo importante que Unción está haciendo para trascender y a través de Unción llegar a su hogar y a todas las necesidades que nuestro pueblo, nuestro Cuenca querida tiene. Ahora estoy junto al doctor Paul Ricardo Vázquez Pauta. Él es abogado, nos da gusto tenerlo. Paul, nos encanta tenerlo. Y usted viene a hablarnos sobre la demanda por daños. Es sumamente interesante este tema y yo creo que todos hemos tenido algún inconveniente legal en nuestra vida y no sabemos cuándo demandar y cuándo no. Bienvenido, Paul. Bueno, muchísimas gracias ante todo por la oportunidad. Es un gusto estar acá en Unción. El libro que he escrito se denomina Cuándo demandar por daños. Es un libro introductorio, es un concepto amplio y general respecto a qué es el derecho de daños y cuándo se puede demandar y cuándo no se puede demandar, con ciertas premisas. Una de ellas, lógicamente, es que este acontecimiento sea tipificado como daño en la legislación ecuatoriana y luego de ello hacer un cálculo de si es esto cuantitativamente conveniente hacerlo. ¿A qué quiero decir con esto? Hay casos que, siendo daños, económicamente no es conveniente hacerlos y hay circunstancias que, aunque son dañosas, no conviene demandar. Yo creo que, Paul, deberíamos iniciar la primera pregunta diciendo ¿qué es un daño? Porque muchas veces no podemos entender. Yo estaba pensando que solamente son daños morales, que tal vez alguien hable mal de mí, ¿se refiere a eso? ¿O qué es un daño? Bueno, en términos amplios y generales, el daño es toda afectación, tanto al patrimonio de una persona como a los derechos de una persona. Por ejemplo, y de ahí vienen los tipos de daños. Hay daños que son materiales, hay daños que son inmateriales. Entonces, le pongo un ejemplo. Un daño material es cuando alguien sufre una afectación en su vehículo. Es cuantificable. El daño vale 2.000 y me restituyen. Entonces, esto es un daño material. La característica del daño material es que es cuantificable y, siendo cuantificable, es resarcible. Es decir, si el daño vale 2.000, te devuelvo 2.000. O si se me daña una bicicleta, te devuelvo la misma bicicleta. Entonces, esa es la característica del daño material. El otro tipo de daño es el daño inmaterial o daño virtual, que es el daño, ese sí es el daño estrictamente moral. La característica fundamental de este tipo de daño es que se trata de un daño no cuantificable y que afecta a la naturaleza propia de la persona, es decir, nuestros principios y nuestros valores más profundos como ser humano. Esto es el honor, la dignidad, el buen nombre, el prestigio del que gozamos y nuestro equilibrio emocional, que algunos autores lo denominan el homeostasis, es decir, el equilibrio biológico y biológico-químico de la persona, es decir, nuestro estado de bienestar propio de ser humano. Eso es lo que protege el derecho de daños. Entonces el daño puede ser en general, claro. Y ahí puede verse muy ampliado el hecho de que a quién y quién podría demandar, quién puede acceder a esa demanda. ¿Puede ser solamente una persona civil o también una institución? Bueno, sí, esto ha sido un debate. Es un debate que antiguamente alguien decía, ¿la persona jurídica puede ser sujeta a la acción de daños? La respuesta es sí, sí es posible. Puede ser cualquier persona natural que sufra afectaciones a su honor, a su dignidad, a su buen nombre, su prestigio, su valía. Y por otro lado, las instituciones o instituciones jurídicas, en este caso compañías o negocios, que sufran afectaciones a su prestigio y buen nombre. Hoy en día ocurre con mucha frecuencia que alguien, no sé, coge redes sociales y empieza a decir tal compañía me quedó mal, tal empresa es incumplidora o palabras más fuertes. Entonces, ese prestigio de la empresa sí es asimilable al honor de la persona y bajo esa premisa sí pueden demandar por daño moral específicamente. Paul, en todo esto muchas veces nosotros estamos hablando sobre todo del daño moral. Alguien habló mal de mí, alguien me ofendió, pero yo me imagino que deben haber algunas características necesarias dentro de esto que hablaron mal, de esta calumnia, digamos, para que yo pueda utilizarla como un causal de demanda. Claro. Si es que hablamos de estas afectaciones psicológicas, ¿cómo pueden cuantificar si yo realmente estoy afectada? Vino usted, habló mal de mí y yo puedo decir, sí, es que estoy hecho un desastre, pero si es que soy fuerte no me hace nada, no le escucho. Eso justamente una de las características fundamentales de la acción de daños es la característica personalísima de la persona. Es decir, lo que a mí me causa dolor, a otra persona no necesariamente le va a causar dolor. Esto no quiere decir que el acto dañoso no existe. Para ello, un requisito fundamental es de que este daño sea verificable y sea permanente, o sea, es decir, que actualmente haya ocurrido. Bajo esta premisa, el solo temor o la sola idea
de la existencia de un daño no basta, o sea, el daño tiene que haberse producido. ¿Cómo probamos esto? Existen herramientas tecnológicas actualmente y herramientas específicas. En el caso de la afectación al honor de una persona, lo que se hace es una valoración psicológica. Entonces yo puedo solicitar un perito experto en esta línea que le haga una valoración psicológica a usted, y bajo esa valoración yo puedo determinar si realmente el dolor sí sucedió y si realmente este dolor que usted sufrió es consecuencia de este acto. Otro elemento fundamental a la hora de determinar la indemnización por el hecho de daños es cuál es la actividad a la que usted se desarrolla. Pongámosle su caso, usted es una persona periodista, profesional, sus ingresos económicos son estables, medios altos. Entonces, ¿cuál es su actividad anterior al cometimiento del daño? Es lo que se tiene en cuenta al momento de indemnizar. Ahora bien, la indemnización por daños, la idea no es borrar lo imborrable. La idea no es paliar el dolor ni dar dinero por dolor. La idea es causarle a usted un bienestar o una sensación de beneplácito que sea equivalente al dolor que usted sufrió por este acto. O sea, en definitivas cuentas no se trata de borrar lo indolable, lo que se trata es generarle a usted una satisfacción equivalente al dolor sufrido. Pero, como le digo, teniendo en cuenta... ¿Y cómo cuantifican eso? Porque ¿cómo pueden saber si es que alguien me ha hecho tanto daño? Vaya, calumniaron, por esa calumnia he perdido mi trabajo, he perdido tantas cosas, de pronto me quedé en la calle. ¿Y qué es lo que cómo puede usted cuantificar? ¿Cómo pueden saber cuánto me debe dar? Existen algunos elementos. La noción, digamos, tenemos que estar claros que el daño es en Ecuador, porque aquí vivimos. Ajá. Si nosotros, para que tengamos una idea, en Colombia sí maneja un sistema que se denomina de baremos, en donde hay máximos y mínimos, es decir, una persona con tales ingresos máximo puede percibir tanto indemnización y mínimo tal indemnización. Ecuador no es el caso. En Ecuador todo está sujeto al arbitrio del juez. En este caso lo que nosotros sí podemos hacer es utilizar fórmulas de cálculo para determinar cuáles son sus ingresos y cuál era su proyección de ingresos a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que usted medianamente pudo haber hecho con ese dinero? Eso se denomina ya el proyecto de vida y los costos por oportunidad. Y entonces yo entiendo que usted, digamos, tengo 30 años, la expectativa de vida al año en que me sucedió el daño era de 64 años, por ejemplo. Entonces yo puedo hacer un cálculo, una proyección en el tiempo para determinar cuánto potencialmente pude haber ganado si es que este hecho no ocurría. O sea, no quiero decir que vamos a soñar o a volar, ni imaginarnos de que quizás de un año me ganaba la lotería. No es eso. Lo que digo es, podemos hacer cálculos para ver cuál era el dinero que pudo haberse ganado medianamente con el ejercicio de su actividad profesional. Ahora, Paul, hemos visto, y políticamente, no quisiera nombrar aquí a ningún actor político, pero pudimos ver en el pasado que hubo demandas fuertes de políticos hacia bancos en donde se cuantificaron algo tremenda, o sea, unas sumas sumamente altas, y después de una apelación del banco bajaron a la mitad. ¿Cómo puede darse esto unos cambios tan fuertes si es que hubiera un parámetro real medible? ¿No es cierto? Claro. Bueno, en Ecuador sucedió un fenómeno que es bastante importante, digamos, para los que seguimos el derecho de daños. Nos damos cuenta que los 10 últimos años anteriores, sabemos al gobierno al que me refiero, hubo una suerte de persecución a periodistas, actores sociales e instituciones financieras a través del uso de esta institución, justamente del derecho de daños, por dos vías: por la vía penal, vía contravención del 396 del COIP, y vía civil a través de la acción civil de daños y perjuicios y daño moral. ¿Cómo se obtuvieron esas indemnizaciones? Ciertamente debo decir que fueron altas, fueron exageradas y fueron ciertamente absurdas. Eso se obtuvieron no por criterio judicial, se obtuvieron más por presión política, debo ser claro en ello. Porque no puede ser que, digamos, teóricamente y digamos los quienes seguimos la línea del derecho de daño sabemos que el Estado ecuatoriano, cualquiera sea Estado ecuatoriano, cualquier Estado del mundo, no es titular en sí mismo de la acción de daños. ¿Por qué razón? Porque el Estado, como ente rector de los ciudadanos, ya tiene prerrogativas propias para paliar el dolor que podría ser sufrido. Pongo un ejemplo: el mismo COIP determina que si usted faltare de palabra o de acto a un servidor público, este servidor público puede a usted solicitarle tal o cual sanción. Y entonces esta prerrogativa de poder sancionar hace que el Estado por sí mismo no pueda ser titular de daños, mucho menos la persona de quien ejerce la máxima autoridad del sector ejecutivo. Él no puede decir yo padecí un dolor, porque justamente parte de las obligaciones de su cargo es estar sujeto al escrutinio público. Entonces, si yo el día de mañana me hago una autoridad pública, no puedo yo decir por qué los ciudadanos me buscan mis cuentas o por qué critican mi gestión. Es parte de las cargas a las que yo estoy sometido por la actividad que desempeño. Usted es una persona que sale en televisión, es lógico que la persona va a opinar al respecto, pero no con ello le está injuriando.
Claro, Sí, y debemos estar abiertos, ¿no es cierto?, a esta situación. Son las Pero cargas que uno asume. ahora, estos juicios que se dan por daño son largos a la vez, porque hay muchas veces que las personas dicen, bueno, primero no tengo el tiempo, quisiera dejar pasar ya este mal paso, este mal momento que he tenido. Son largos. ¿Cuánto tiempo puede durar un juicio por daños para que la gente también esté medio dispuesta, ¿no es cierto? Porque claro, hay veces que cuando la persona está injuriada, Paul, lo que hacemos es, no, es que esto no se va a quedar acá, vamos a comenzar, y en medio camino ya no quiero hacerlo. Claro, ocurre que, bueno, respondiendo a su pregunta, los juicios son largos, debo reconocer, dependiendo del demandado. Si vamos a demandar al Estado o cualquiera de sus entes prestadores de un servicio público, el juicio es vía contencioso administrativa, admite 3 etapas, es decir, la fallo en primera instancia, la apelación y finalmente casación. Por vía civil a contra particulares también es un juicio ordinario, entonces son juicios poquito largos, debo reconocer. No es menos cierto que la estrategia del abogado que tome el caso va a influir directamente en el tiempo que dura el proceso. Yo particularmente soy mediador también, entonces mi estrategia siempre es armar una buena prueba, hacer un buen ejercicio de pruebas con pruebas fuertes, contundentes, que puedan prever un resultado favorable, de manera que bajo esa premisa puedo negociar, es decir, mire, potencialmente mi demanda es ganable y puedo obtener estos recursos, negociemos, pensemos, que no lo inventé yo, lo hacen en Estados Unidos con muchísima frecuencia. En Estados Unidos es 95, 98% de los casos llegan a solo se negocian, muy pocos, 2 o 3% al año llegan a ser judicializados. Paul, yo sé que habrán muchísimas preguntas que la gente quiera realizarle y saber un poco más, porque de esto sabe que hay veces que es como que nos caemos no en un océano, sino en algo más grande, en todo un mundo de agua desconocida. Entonces, ¿cómo podemos hacer para localizarlo? Por favor, sus redes sociales y sus teléfonos. Claro, encantado. Mi número telefónico es el 098-318-5636. En redes sociales estoy como me llamo, Paul Vázquez. Entonces, cualquier persona me puede ubicar. Si gustan, puedo lógicamente transar una cita conmigo, estoy presto a colaborar y más bien en lo que se pueda hacer, como les digo, hay que implementar esa cultura. Cuenca no tiene cultura de derecho de daños. Entonces, hay que empezar por ahí, decir, lo que me pasó sí puedo demandar y sí puedo obtener una satisfacción. No en dinero, una disculpa. Una disculpa vale más que el dinero que usted reciba por ello. Definitivamente. Paul, yo quiero agradecerle porque usted nos ha mostrado un camino y un conocer un poquito más. Si alguien ha tenido un daño, puede resarcir ese daño, puede recibir una gratificación moral también por lo mismo. Así es que muchísimas gracias, Paul. A ustedes, por su tiempo. Nosotros nos vamos en este momento a dar paso a Daniel, que tiene algo importante para usted. Así es que sigamos aquí en Vivención. Muchísimas gracias.